Bienvenidos al canal del Profe Oscar. Hoy vamos a hablar acerca de los impuestos. ¿Será que los impuestos son necesarios? ¿Será que la carga impositiva que tenemos hoy es nueva? Quédate en el video y lo averiguaremos. Etimológicamente hablando, la palabra impuesto viene del latín impositus, que quiere decir hacia adentro del puesto. En realidad lo que estamos hablando es que la palabra impuesto es obligatorio y se le cobra por estar dentro de un estado, una región, una ciudad, ¿sí? Impuesto es una obligación con el Estado. Analizaremos la historia de los impuestos desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, luego por la colonia y finalmente con la Edad Moderna y contemporánea. En las primeras civilizaciones humanas, el impuesto era un tributo que se pagaba de lo que se tenía y se le daba a los dioses o a los sacerdotes. Era una cuestión más religiosa que cualquier otra cosa. Era para la religión, para los dioses. Para hablar de los impuestos en la antigüedad, vamos a referirnos a los siguientes pueblos: Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Mesopotamia, por ejemplo, era una civilización altamente avanzada para su época, con escritura cuneiforme y un sistema sofisticado de impuestos. Luego se volvió común que se cobrara un tributo a los perdedores de la guerra. Un pueblo que perdía una guerra tenía entonces que pagar tributo a quien lo haya derrotado. De esta manera los babilónicos y los asirios levantaban monumentos enormes en los pueblos conquistados donde se les indicaba qué impuestos debían de pagar y durante cuánto tiempo. Para dar una idea de su sistema de organización, nos referimos a una tablilla encontrada en el año 7000 a.C. que decía: se puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey, pero ante un recaudador de impuestos hay que temblar. Hacia el año 3100, en Egipto, los sacerdotes y la casta sacerdotal, los del faraón, no pagaban impuestos. Sin embargo, los faraones hacían un seguimiento mientras hacían un viaje que era el seguimiento de Horus. Ese viaje, el seguimiento de Horus, se hacía cada 2 años. En ese recorrido también se hacía la ceremonia del recuento del ganado. Era ahí donde se debían de pagar los impuestos. La gente debía de contribuir con lo que tuviera: ganado, frutas, cereal, lo que tuviera. Quien no tenía, entonces pagaba con trabajo. Es así como se construyeron muchos de los monumentos enormes de los egipcios, con mano de obra. Generalmente no esclavos. Recibían algún tipo de pago, pero la mayor parte de su salario se iba en pago de impuestos. Para dar fe de que habían cumplido con su cuota de impuestos, se les daba un recibo. Sí, un recibo. Pero ese recibo era en vasijas de barro. Hay una tumba dentro de Egipto donde está condensado la declaración de pago de impuestos de una persona acaudalada. El concepto de impuesto directo e indirecto viene más adelante en Grecia. Grecia es quien determina esos dos tipos de impuestos. Algo muy importante para Grecia era la libertad de sus personas, la libertad de su pueblo. Por eso eran muy cuidadosos a la hora de poner los impuestos. Estos impuestos eran muy particulares y no eran del todo generales. Teníamos impuestos a la liturgia, que solo pagaban los ricos. Teníamos el metoikion, teníamos la eispora, que eran impuestos que el rey, ¿sí?, ponía, que el dirigente ponía, porque ellos elegían sus dirigentes, ponía al resto de la población. El metoikion, por ejemplo, era un impuesto que se le ponía a los extranjeros que vivían en Grecia. Era un impuesto que se pagaba anual. La eispora, por su parte,
era un impuesto que se pagaba solamente en tiempos de guerra para poder subsidiar la misma. En teoría, una vez que se terminara la guerra, lo que no se gastara de ese impuesto se le devolvía a los contribuyentes. Pero normalmente era una población determinada, no era para todo el mundo. Y siempre eran impuestos temporales. Eso nos lleva a una diferenciación que incluso es importante hacerla hoy en día porque sigue funcionando. Es diferente el impuesto a la contribución. El impuesto es una obligación con el Estado, pero no origina una prestación o una contraprestación directa a favor del contribuyente. Es decir, usted no ve necesariamente un beneficio por ese impuesto. Mientras que una contribución también es una obligación con el Estado, pero usted sí ve un beneficio directo, bien sea en obras públicas o en actividades estatales. Continuando en el mundo antiguo tenemos a Roma. Roma tenía un impuesto llamado portuoria. Este impuesto era a las importaciones o exportaciones que hacían los mercaderes romanos. Estos impuestos son nuevos en términos históricos porque antes no existían. También tenían impuestos a las colonias para que los ciudadanos romanos no pagaran impuestos, es decir, cobraban los impuestos fuera de su territorio a los pueblos conquistados por Roma para no cobrar el impuesto a los romanos. Además del portoria, los romanos crean los siguientes impuestos. Un impuesto para los servicios públicos, los cuales incluía los servicios de policía, agua, termas y servicios militares. Un impuesto para la herencia, creado para darle la jubilación a los soldados cuando terminaban de prestar su servicio al imperio. Y también eliminó a los recaudadores de impuestos que tanto descontento causaban y le dio esa tarea al ejército. Pasaron de mal en peor. Con la caída del Imperio Romano, se reorganizó el mundo. Entramos al oscurantismo y a la Edad Media. Aparecen entonces reyes, vasallos y feudos, siendo los vasallos quienes pagaban los tributos al señor feudal o también llamados a la guerra por un cierto tiempo, es decir, nace el servicio militar obligatorio. Los vasallos también tenían que prestar servicio de consejeros, de guías, de asesores, de guardias, hasta de mucama a los señores feudales. Las familias que no querían pagar estos tributos debían pagar tasas de rescate para no prestar dichos servicios. De tal forma que los servicios personales se fueron sustituyendo por prestaciones económicas, dando paso mejor a los diferentes tipos de impuestos. Uno de los impuestos más controversiales era el de la mano muerta, que consistía en que el señor feudal se quedaba con las propiedades de los difuntos cuando éste no tenía hijos, lo cual es extremadamente injusto. Si la viuda u otros familiares querían recuperar esas propiedades, debían pagar un rescate llamado relieve, que por lo general era muy alto para una familia normal. Por su parte, la Iglesia crea el diezmo para sus feligreses. Se crean también los peajes, para que la gente pueda hacer uso de los puentes, con la justificación del mantenimiento de los mismos. Parece conocido, ¿no? Adicionalmente, a todo lo que les he comentado, habían impuestos realmente absurdos y hasta humillantes. Por ejemplo, el derecho de toma. Este derecho de toma consistía en que el señor feudal podía tomar todo lo necesario de sus vasallos para el acondicionamiento del castillo. Claro que tenía que pagar, pero él mismo establecía el precio. El rey establecía el precio. Otro era el derecho de perneda. En el derecho de perneda, el señor feudal tenía derecho sobre la virginidad de las mujeres antes del matrimonio. Quienes no pagaran los impuestos, entonces se veían acosados y se veían castigados. ¿Cómo eran los castigos?
pues quienes se negaban a pagar impuestos, bien sea porque no quisieran o porque no pudieran, eran encarcelados en la Torre del Castillo, y obligados a trabajar en las galeras y a trabajar forzadamente. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que el rey dispusiera. Ahora, si en Europa llovía, pues por acá en América Latina no escampaba. En América Latina, los mayas, incas, aztecas y chibchas también cobraban tributos a sus pueblos. También cobraban frutas, verduras o hasta personas, mancebos, para los sacrificios. Y cobraban también a los pueblos conquistados. Según los códices aztecas y el código de Mendocina, los calpuquis, los aztecas, llevaban una banda y un abanico ceremonial, los recaudadores de impuesto azteca, lo que les daba la potestad de cobrar los impuestos. Tras la llegada española, ese tributo que la gente pagaba en especie se cambió por oro. Al fin y al cabo era lo único que les interesaba a los españoles. En Perú, el imperio inca ofrecía a sus dioses lo que la tierra producía, el sudor de las manos de las personas, las frutas, todo lo que la tierra producía. ¿Por qué? Porque pues era un rey dios. Brindar esto al rey era como brindárselo al dios. ¿Sí? Pero pues esto era bastante complejo de llevar las cuentas, de tal forma que se inventaron un sistema llamado quipú, que haciendo nudos en diferentes tamaños y colores podían clasificar el tributo y la cuantía de los tributos. También es sabido que los aztecas, mayas e incas también dejaban a sus hijos en tributo cuando no podían pagar, o por simple elección, a los dioses, y esos chicos, esos mancebos, eran sacrificados. En la civilización chibcha, el tributo se pagaba por medio de tamsa, o lo llamaban tamsa, que era un tributo a los excedentes productivos de su pueblo. Es decir, una vez que hicieran el trueque, lo que sobraba, el cacique, ¿sí?, el zipa al mando, o el saqui al mando, recogía eso y lo distribuía entre el resto de la comunidad. En la época moderna y contemporánea, tenemos que hablar entonces de la Guerra de los 7 Años, comprendida entre 1756 y 1763, en la cual los países europeos, principalmente el Reino Unido, está enfrentado a Francia por el control de la India y Silesia. Inglaterra gana la guerra, pero su economía se queda muy golpeada, colapsa, y adivine qué hace Inglaterra para poder subsistir. Pues pone más impuestos y crean impuestos a las colonias. Este impuesto creado a las colonias eran muchos. Era el impuesto al azúcar, a la de timbre, entre otros, ¿sí?, el tauchent, que hacían que las colonias tuvieran que pagar muchísimo. Esto hace que las colonias se rebelen y se produce la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Ante el triunfo en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, los demás países se dan cuenta que se pueden independizar, y es ahí entonces donde Latinoamérica comienza a luchar por su libertad, logrando Colombia sacar los españoles hacia 1820. Poco después viene la Revolución Industrial, y con ella la modernización de la economía en términos de maquinaria, mano de obra mucho mejor calificada, ¿sí?, mejores precios, y esto hace que la economía se dinamice, originando que los impuestos también se modernicen y que tengamos algo muy similar a lo que conocemos como los impuestos modernos.
Hablando un poco de Colombia, los impuestos llegan a Colombia, en particular el impuesto IVA, en la década de los 60. Colombia también tiene su propia historia de impuestos, pero esto es en otra ocasión. Espero que el video sea de su gusto, de su agrado, que les sirva. Y si llegaste hasta aquí y te sirve para algo, no olvides por favor darme un like y suscribirte. Gracias.